Amigo de las redes sociales, te mando un cordial saludo desde los Pedregales de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Y como dice en la miniatura del video, pues solo, abandonado y despojado de su riqueza inmobiliaria, Luis Echeverría Álvarez está a punto de cumplir los 100 años. En enero me parece que ya los cumple, pues al estilo del dictador chileno Augusto Pinochet, Luis Echeverría enfrentó a principios de este siglo un juicio por genocidio, tanto por la matanza de Tlatelolco en 1968 como por el Halconazo de 1971, al tiempo que él y su familia acrecentaban su riqueza por medio de una docena de empresas. Pues el expresidente Luis Echeverría Álvarez casi alcanza un siglo de vida, de edad, como te decía, y pasará a la historia como responsable de la matanza de Tlatelolco en 1968 y, como te decía, también del Halconazo en el 71, pero también por la riqueza que hizo crecer bajo al amparo del poder público presidencial, con la creación de una docena de empresas inmobiliarias que le han generado a su familia millones y millones de pesos desde 1976 y que hace un poco tiempo salieron a la luz pública por un juicio laboral. En 2006, Echeverría fue el primer presidente de México sometido a juicio, como te dije en el inicio de este video. En noviembre de ese año se libró una orden de aprehensión en su contra como presunto responsable del delito de genocidio por la masacre del 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas, cuando fungía como secretario de Gobernación, y de la matanza del 10 de junio del 71 ya como presidente. Sin embargo, por su edad y estado de salud, ambos cargos los pasó en prisión en su residencia de San Jerónimo y luego de 3 años fue exonerado. Al mismo tiempo en que era llevado a juicio, la suerte sonreía a los hijos de Echeverría, pues en pleno arraigo domiciliario del presidente en su residencia de Magnolia 131 en San Jerónimo, fueron notificados que una sola de sus empresas, Club Residencial de Cuernavaca S.A., propiedad de las instalaciones del Hotel Camino Real Sumilla en Yuctepec, Morelos, había registrado un incremento de capital de 24 millones de pesos. Según la escritura pública 178253, expedida ese día por el notario 2 de Cuernavaca, Hugo Salgado Castaño, el capital social de la empresa pasó de 38 millones 170 mil 167 pesos a 62 millones 170 mil 767 pesos, un incremento real de 24 millones, situación que se notificó durante la asamblea ordinaria de accionistas encabezados por su hija, María del Carmen Echeverría Zuno, aproximadamente el 2 de enero del 2007. La riqueza de Echeverría quedó bajo el control de algunos de sus hijos. Está concentrada en 12 empresas: Administradora de Inmuebles Citlali S.A., Inmuebles Superación S.C., Inmuebles Abril S.C., Inmuebles Potán S.C., Inmuebles Cocori S.C., Inmuebles Naim S.C., Club y Residencias de Cuernavaca S.A.D.C.B., Cuernavaca Primavera S.A., Operadora de Hoteles y Restaurantes Sumilla S.A.D.C.B., Bello Caribe S.C., Inmuebles PES S.C. y Bella Ixtapa Inmobiliaria S.A. En 2002, a los 80 años, el expresidente y algunos de sus hijos del expresidente lograron que les donara el total de los bienes con los que dejó de ser usufructuario vitalicio de la riqueza generada por estos negocios inmobiliarios. Se trató de un despojo porque esa cesión la hicieron a sus espaldas, dice Heraclio Bonilla, quien fue abogado del exmandatario. El expresidente, de acuerdo con personal que trabajaba para él y que también fue despedido de forma injustificada por los hijos, quedó recluido, abandonado en su propia casa. Próximo a cumplir 100 años, el 17 de enero, Echeverría vive arrinconado en una recámara de lo que fue su residencia, aseguró María Modesta Gil Cedillo, quien fue su asistente personal durante 25 años, hasta que fue despedida con agresiones de sus hijos en diciembre de 2018, motivo por el que también están demandados penal y laboralmente. Ahora, como responsables de estas empresas, los hijos del expresidente perdieron un juicio laboral por el que tendrán que pagar 9 millones de pesos aproximadamente a quien fuera su contador Raúl Olvera Gómez. El juicio ha permitido revelar o develar la fortuna que acumuló al amparo del poder público Luis Echeverría Álvarez, muy al estilo del dictador chileno Augusto Pinochet, pues al mismo tiempo que era enjuiciado políticamente, los negocios familiares se multiplicaban y se hacía más rico junto con su familia.
Bueno, pues este es un fragmento de un reportaje publicado en la edición 2341 de la revista Proceso. Pues sí, así es. Y pues algunos datos de este señor. Por ejemplo, pues nació el 17 de enero de 1922 y cumplirá, y como te decía, ya en enero, me parece que los 100 años. Echeverría estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue catedrático de Teoría General del Estado. En 1946 se inscribió en el PRI. Echeverría era el secretario de Gobernación encargado de la Seguridad Nacional durante la matanza del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco. El expresidente Gustavo Díaz Ordaz, asumió en sus memorias la responsabilidad por esta represión, pero no la culpabilidad, la cual, dijo, compartían Echeverría y otros funcionarios de su gobierno. Luis Echeverría Álvarez fue presidente desde el 1 de diciembre de 1970 hasta el 30 de noviembre de 1976. A Echeverría se le atribuye también la responsabilidad de una segunda represión estudiantil ocurrida durante su mandato, el 10 de junio de 1971, con saldo de 17 muertos, suceso conocido como el Halconazo. En su gobierno se registró la llamada Guerra Sucia, una campaña de represión de baja intensidad dirigida a frenar los movimientos de oposición surgidos después de la masacre del 68. También se le considera el cerebro del golpe al diario Excelsior, cuyo director, Julio Scherer, fue echado en 1976 por un movimiento vinculado con el gobierno. A nivel internacional, ejerció un gobierno cercano a otros presidentes de América Latina como Salvador Allende en Chile y Carlos Andrés Pérez en Venezuela, con quien promovió en 1975 la fundación del Sistema Económico Latinoamericano. Después de dejar la presidencia, Echeverría se mantuvo activo en la administración pública como embajador de México ante la UNESCO en París hasta 1979 y como representante diplomático itinerante en Australia y Nueva Zelanda. El linaje de Luis Echeverría Álvarez y su esposa María Esther Zuno Arce está conformado por 8 hijos y 19 nietos y 14 bisnietos. Bueno, pues estos son algunos de los detalles de la vida de este miserable genocida. Recordemos que fue uno de los presidentes más represores que ha tenido México. Y bueno, ya casi llega a los 100 años. Ya rebasó. Está como el presidente más longevo de toda la historia, más que Porfirio Díaz y algunos otros que llegaron a edades muy avanzadas. Él ya lo superó a todos. Es el presidente que ha tenido México que más años ha vivido, a punto de completar el siglo. Pues te agradezco que me hayas acompañado a ver el video hasta el final. Te pido que me eches la mano compartiéndolo para que más personas lo vean y nos vemos en el próximo video.